General de Ordenamiento y Regularización, hoy de la Propiedad Rural, Dirección de Expropiación. Directora General Adjunta de Expropiaciones en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Dirección General de Propiedad Rural. Desde 2017 a la fecha, ha sido nombrada magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 42. Dentro de su formación complementaria, ha cursado diversos diplomados, seminarios en diversas universidades públicas y privadas, entre los que se destacan el Interdisciplinario de Actualización de Profesores Universitarios de Derecho Agrario, Negociación Nivel 3, Visión Estratégica N3, Liderazgo 3, Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad, Contratación en el sector energético y mediación del servicio profesional de carrera en la administración pública, capacidades profesionales, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, servicio profesional de carrera en la administración pública, capacidades profesionales, cultura y cambio organizacional, derecho procesal agrario y amparo agrario. Ha tenido diversos reconocimientos. Segundo lugar en el Premio Nacional de la Administración Pública en el año 2012. Con el título Optimización del proceso expropiatorio de bienes ejidales y comunales mediante la implementación del método de la ruta crítica y compactación de redes, y ha participado como instructora en el curso de inducción al procedimiento de expropiaciones de bienes ejidales o comunales de la Secretaría de la Reforma Agraria. Fue ponente del curso taller Adquisición de Tierras para la Conservación de Semarnat y CONAM. Participación en el taller de terrenos nacionales y agrícolas y ganaderas. Con ustedes, bueno, va a quedar nuestra moderadora, no sin antes pedirles de favor a todos que si pueden prender sus cámaras, para nosotros sería muy bueno estarnos visualizando. Y en segundo lugar, pedirles de favor que todos tengan su micrófono apagado. Estaremos muy al pendiente de sus preguntas por parte de la moderadora. Bienvenidos a todos y bienvenida moderadora. Adelante, magistrada Rosalba. Muchísimas gracias, doctora. Buenos días a todos y a todas. Maneja desde la historia los elementos de la acción y cómo es su opinión, cómo se podría manejar estas acciones. Muy buenos días a todos y empezamos con una cápsula de la información de este libro y corre a cargo del licenciado Félix Ignacio Corzo. Voy a dar una reseña del licenciado. Es originario de Chiapa de Corzo, licenciado en Derecho y maestrante en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, abogado y
De igual manera, considera que se requiere conocer de la documentación que originó el acta de posesión y deslinde. Por ello, describe en qué consiste la libreta de campo, las hojas de cálculo, la planilla de construcción, documentos básicos para elaborar el plano definitivo, explicándonos además los conceptos de mojonera, vértice o punto trino, los cuales son indispensables de conocimiento obligatorio para los operadores jurídicos que pretendan la solución de un conflicto de esta naturaleza. Al hablar de restitución de tierras, citando a Marta Chávez Padrón, explica que este término es una figura del antiguo derecho español. Precisa que en la época de la colonia se respetó la propiedad comunal de los pueblos originales. Sin embargo, con posterioridad, las comunidades agrarias fueron privadas de la capacidad jurídica para adquirir, administrar o defender sus bienes comunales y por ello sus tierras fueron invadidas. Consecuentemente, el decreto del 6 de enero de 1915 consagró como figura principal a la restitución de tierras, estableciendo que ante la imposibilidad de obtenerla, a los pueblos se les debería dotar de tierras. La restitución de tierras se encuentra prevista en el artículo 49 de la Ley Agraria, pero le corresponde única y exclusivamente a los núcleos de población ejidales o comunales y no a los ejidatarios o comuneros en lo particular. El doctor Sileski precisa que los elementos que deben acreditarse al ejercitar la acción restitutoria son la propiedad de la cosa que se reclama, la posesión por el demandado de la cosa perseguida y la identidad de la misma. O sea que no pueda dudarse cuál es la cosa que se pretende y a la que se refieren los documentos fundatorios de la acción. Nos explica detenimiento las pruebas que debe aportar para acreditar cada uno de sus elementos, así como la posibilidad de demandar conjuntamente con la acción restitutoria alguna acción de nulidad de actos y documentos. Culmina la exposición recordando que uno de los reclamos efectuados por los núcleos agrarios es la restitución de tierras en donde se encuentran instalaciones como escuelas, oficinas gubernamentales, instalaciones militares, carreteras y otros, y que sin embargo, en estos asuntos, no obstante haber acreditado los elementos de la acción, atendiendo a que es superior el interés público, deberá ordenarse en la sentencia un cumplimiento sustituto a la desocupación y entrega del inmueble, por existir imposibilidad material de reintegrar las tierras, de suerte tal que se deberá condenar al pago de una indemnización y a la desincorporación del régimen ejidal de la superficie de que se trate. Por su parte, nuestro autor aborda el tema del reconocimiento del régimen comunal, citando a la reforma constitucional en la que se reconoció que la nación mexicana es pluricultural y que tal hecho se basa en la existencia de los pueblos indígenas, considerando que esta reforma constitucional complementa el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en materia del derecho de propiedad de sus tierras, consagrado expresamente en el artículo 27 constitucional. En el mismo orden de ideas, aborda el tema de la autoadscripción para ser integrante de un pueblo o comunidad indígena, además de que precisa los conceptos de comunidad de hecho y comunidad de derecho. Precisamente estos temas fueron materia de análisis cuando conoció, atendió y resolvió los múltiples problemas que se confrontan en el istmo de Tehuantepec por la situación legal que guarda el poblado de Juchitán de Zaragoza en cuanto a su calidad indefinida de ejido o comunidad y los poblados que forman parte del mismo ejido, pero que pretenden ser comunidades de hecho. Además de las controversias por el tema de la autoadscripción de los llamados comuneros como indígenas zapotecas y los contratos de renta de sus tierras ejidales. Puntualiza que la competencia de los tribunales agrarios para conocer de la afectación a los derechos de las comunidades de hecho puede válidamente establecerse en el artículo 98 de la Ley Agraria. Seguidamente, también establece que los requisitos que deben satisfacer cada uno de los solicitantes del reconocimiento de comunidad
y precisa las diligencias y actuaciones que deberá realizar el Tribunal Agrario en el desahogo de este tipo de procedimientos, proponiendo las características de la resolución que pondrá fin a estas diligencias y los efectos de su ejecución. Precisamente, estas consideraciones teóricas son producto de la práctica ejercida al resolver los expedientes de reconocimiento y titulación de comunidades indígenas en el estado de Oaxaca, entre las cuales se encuentran los bienes comunales del poblado de Santiago Niltepec, ubicado en el istmo de Tehuantepec, cuya resolución y sus consecuencias permitió garantizar el uso y disfrute de sus tierras comunales a más de 1,000 comuneros. Por lo que se refiere a la acción de nulidad de resoluciones de autoridades, el doctor Zaleski establece que se trata de una especie de contencioso administrativo, porque con este tipo de acciones se combaten resoluciones de carácter administrativo que tienen un impacto en la propiedad de los núcleos agrarios o en los derechos individuales de sus integrantes. Afirma que estas acciones deben tramitarse conforme a lo previsto en la fracción cuarta del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que dispone la procedencia de los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Y no obstante que se hace referencia a resoluciones dictadas por autoridades agrarias, la protección de la propiedad de los núcleos agrarios obliga a realizar una interpretación en beneficio de dichos núcleos. Y el concepto de autoridades agrarias se ve ampliado a otras autoridades administrativas que afecten directa o indirectamente los derechos de estos poblados o de sus integrantes. Pues aun y cuando no sean formalmente autoridades en materia agraria, su actuación sí puede involucrar derechos u obligaciones en esta materia, siempre y cuando, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, el acto de autoridad sea imponible y ejecutable. Esta obra contiene abundantes elementos para que los interesados en el derecho agrario conozcan los lineamientos que deberán observar al momento de argumentar las demandas, acuerdos o resoluciones que se ocupen de las acciones que hemos comentado. No me cabe duda que todos los operadores jurídicos en materia agraria estamos obligados a consultar esta obra, la cual es producto de una vida dedicada a la atención de los campesinos de México. Pues bien, como acabamos de ver, el licenciado Corzo aquí en esta cápsula nos resume 4 acciones agrarias que maneja el doctor Zaleski en el libro. Por lo tanto, una de las que más me llamó la atención fue la restitución de tierras, porque efectivamente aquí muchos litigantes confunden, porque como bien lo dijo el licenciado y lo dice el autor en el libro, aquí la cuestión es que solamente la restitución de tierras es para los núcleos agrarios y muchos ejidatarios solicitan en los tribunales la acción de restitución de tierras cuando son ejidatarios. Ahora pasamos a otra cápsula que nos va a hacer favor de comentarla, la licenciada Dayani Córdoba San Agustín. Voy a dar una breve semblanza de su currícula. Ella es empleada de los tribunales agrarios desde el 2010, licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Hidalgo, especialidad en Derecho Civil de la Universidad La Salle de Pachuca, maestría en Derecho Civil por la Universidad La Salle de Pachuca, ponente en la Semana del Derecho de la Facultad de Derecho de La Salle Pachuca 2020, ponente de conferencias del Día Internacional de la Mujer para Red de Jóvenes Políticas de las Américas Hidalgo 2021. Adelante con la cápsula, por favor. Los grandes y diversos cambios que experimenta el mundo han obligado a las instituciones de enseñanza superior a transformar las formas de aprendizaje con planes de estudio vanguardistas que apuestan por materias como derecho a la informática, derecho económico, derecho corporativo, entre otros, con el fin de seguirle el paso a la modernidad.
Sin embargo, en la búsqueda de este progresismo académico, se ha dejado fuera de sus programas el derecho agrario. Actualmente, las universidades públicas son las únicas que lo incluyen en sus currículas, mientras que las universidades privadas lo han suprimido totalmente. Ello pese a ser una disciplina que nació de la necesidad de materializar los ideales sociales de una nación que renacía, de proteger a uno de los sectores más vulnerables y de que en México el 51% de su territorio pertenece a ejidos y comunidades. Podemos recordar brevemente que en los primeros años de la conquista y hasta muy entrado el siglo XX, la posesión o el dominio sobre las tierras estuvieron asociados a la riqueza y al poder. Esto obedecía a las extensas posesiones coloniales que eran otorgadas a los conquistadores, a las órdenes religiosas y a los funcionarios de la corona, se sumaron las tierras que eran dadas como recompensas a oficiales y soldados de los ejércitos que salían victoriosos de los combates. Afortunadamente, posterior a esta etapa, fuimos contagiados por el pensamiento liberal europeo que proclamaba la libertad e igualdad, por lo que a través de diversas luchas sociales se llega a un nuevo marco jurídico donde se reivindican los derechos de las poblaciones originarias que habían sido despojadas de sus tierras. Pero ello no significó ni significa que las cuestiones agrarias hayan sido extinguidas. Al contrario, dada la situación política, económica y social que el país ha ido atravesando, continúa siendo indispensable para el desarrollo de las zonas rurales continuar impulsando el estudio y la práctica del derecho agrario. Es por esta razón por la que a mí me parece importantísimo dar a conocer obras literarias de personas con una trayectoria como la del magistrado George Rubén Zaleski Mata, que además lo convierte en un experto, ya que este tipo de material también es una forma de incentivar a las nuevas generaciones para que volteen a ver el derecho agrario y se inmiscuyan en sus problemáticas, toda vez que existe poco interés por parte de los estudiantes, en su mayoría porque se encuentra rodeado de mitos como que el campo de trabajo es limitado o bien mal remunerado. Por lo tanto, este texto se convierte en una herramienta necesaria para generar esta atracción, para el aprendizaje, la comprensión, la interpretación y la aplicación de lo concerniente a las acciones agrarias primordiales, puesto que si aún en las asignaturas se omite de los créditos curriculares de las universidades, en el ámbito profesional es muy probable que se encuentren con situaciones de esta naturaleza. Así que en la medida en que los estudiantes que van a ser futuros profesionales del derecho busquen instrucción, pues podrán responder a las dudas o demandas de sus asesorados y de esta forma acercarlos un poco más a la justicia social que es tan necesaria en nuestro país. Desde otro punto de vista, uno más metodológico, uno de los objetivos principales a la hora de estudiar la materia es resaltar la importancia del derecho agrario como parte del bagaje histórico del país, pero también explicar las acciones y procedimientos jurídicos que se llevan a cabo en los órganos jurisdiccionales agrarios, así como las particularidades que atienden a las tradiciones y necesidades del agro mexicano y que el legislador tuvo que considerar a la hora de crear estas leyes para dar seguridad jurídica a los intervinientes. Por lo tanto, pues esta propuesta literaria resulta una excelente opción en un ámbito donde las elecciones son limitadas, son repetitivas, pueden ser lecturas tediosas o bien que obedecen a sistemas jurídicos arcaicos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para mencionar que no tengo nada en contra de los antiguos autores que abordaron el derecho agrario desde su momento histórico. Ellos nos marcaron el camino y hemos recurrido y continuaremos recurriendo a su doctrina para aumentar nuestros saberes. Sin embargo, al hacer un texto que permita una interpretación completa de lo que está plasmado en sus páginas, como estudiante se agradece enormemente. Es casi como tener al profesor enfrente, o en este caso al autor, dando una cátedra pacientemente.
De igual forma, esta obra representa la combinación entre la perspectiva histórica y la realidad, sobre todo porque se coadyuva con la antigua ley de reforma agraria, la ley agraria vigente, los criterios jurisprudenciales y tesis emitidas por los tribunales colegiados, y todo ello a la luz del nuevo paradigma de los derechos humanos, que es muy importante tomarlos en cuenta a la hora de ejercer cualquier acción jurídica. Entonces, cuando un autor estructura también un libro, como en este caso son las acciones en materia agraria, quien lo lee tiene la posibilidad de iniciar un viaje por las diversas etapas del conocimiento. Es decir, desde que se va generando, posteriormente se codifica de tal manera que sea entendible y finalmente el transferirlo al lector. Pero todavía va más allá, ya que sienta las bases para que el alumno se forme un criterio propio para el análisis de la importancia y el alcance del derecho agrario en la cotidianidad de las relaciones de los sujetos agrarios, la propiedad, la explotación agropecuaria y forestal también, así como la importancia de las comunidades de los pueblos originarios, entre otros temas. Es decir, manifiesta firmemente que el sistema agrario no es perecedero, no es algo que vaya a dejar de existir, sino que al contrario ha ido evolucionando y continuará haciéndolo. Ahora, es muy evidente que la problemática agraria pues dista mucho de ser resuelta en nuestro país, pero no se puede negar que un libro como el que hoy se presenta puede hacer una gran diferencia, ya que basta voltear a ver a las zonas rurales para darnos cuenta que hay cientos de miles de campesinos que aún no tienen regularizadas sus tierras, numerosas familias afectadas por la desocupación y el subempleo, constantemente se están registrando conflictos de tenencia e invasiones de tierras, destrucción de recursos naturales, deterioro ambiental, cesiones de derecho inexistentes o inválida, así como irregularidades en los derechos hereditarios. Y todo lo que acabo de mencionar son temas que podemos encontrar en la obra del Dr. Sileski, que nos da la oportunidad de dar un poco de tranquilidad a esos hombres y mujeres del campo cuando se acerquen a solicitar nuestro consejo. Ya que de esta forma se reencuentra también la enseñanza teórica y práctica del derecho agrario. Y de manera muy personal quiero resaltar la forma en cómo se aborda el estado del arte, es decir, la compilación que hace de otras investigaciones para fusionarla con la propia y darnos lo más novedoso respecto de los temas que refiere en su capitulado, lo que a mí me parece extraordinario. Y aunado a ello, pues por supuesto que disipa dudas que surgen en las prácticas diarias que se dan en los tribunales o en los diversos organismos que se dedican al sector agrario, ya que de forma detallada se proporcionan significados etimológicos, conceptos de diversos autores, se describen elementos, se definen esos elementos y se pone sumo cuidado en ser muy claro con el objeto de estudio en cada tema y subtema. Y además hace mención de los medios de impugnación al final de cada acción, lo cual me parece extraordinario si es que eres estudiante con miras a la postulancia. Y por si eso fuera poco, se establece una vinculación con otras ramas del conocimiento. Y ya casi para finalizar, como corolario de todo lo anterior, considero que el estudiante que tenga acceso al texto del magistrado Sileski, más allá de un manual efectivo para conocer y desarrollar las acciones agrarias, tendrá un compendio de experiencias laborales que ha tenido el autor a lo largo de los 27 años que lleva laborando dentro de los tribunales agrarios y que sin duda marca una tendencia en la práctica de la materia. Experiencias que van a resultar sumamente útiles para aquellos que estén interesados en el sector agrario, que ya sea como estudiantes, postulantes o bien funcionarios de los organismos jurisdiccionales. Por mi parte es todo. Quiero agradecer su atenta escucha y por supuesto a los organizadores del evento Viernes de Derecho Agrario y a la magistrada presidenta Maribel Méndez de Lara por darme la oportunidad de tener esta breve intervención. Muchísimas gracias. Sí, pues con esto
concluimos la segunda cápsula, que son el resumen que muy bien planteado, lo dice la licenciada Nayani. Habla y resume, sí se escucha, ¿verdad? Ok. Nos resume otras de las 3 acciones agrarias que efectivamente maneja el autor en este libro. Muy interesante porque retoma que de verdad a todos los que nos interesa la materia agraria, la materia agraria, pues es obligado que tengamos la oportunidad de ver la lectura y de poder leer esta obra. Y sin más por el momento, ahora el uso de la voz al autor de la obra. Creo que tengo una pequeña interferencia. ¿Pero sí se sigue escuchando? Bueno, sin más ni más, le vamos a dar ahora la intervención al autor del libro y con el tema de la presentación justamente de su libro Acciones Agrarias, al doctor George Rubén Zaleski. Adelante, magistrado, y muchas felicidades por su obra. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos ustedes. Les agradezco por haber madrugado, estar presentes en este viernes de Derecho Agrario y obviamente pues felicito a la magistrada presidente Maribel Méndez de Lara precisamente por esta iniciativa que realiza para impulsar efectivamente conocimiento de esta materia que incluso en muchas universidades, incluso públicas, se ha perdido. Y no obstante la importancia que tiene para todos los abogados el conocimiento de esta materia, porque cuando se enfrentan a situaciones, ya ustedes lo saben, más del 50% del territorio nacional son ejidos y comunidades, de tal manera que la importancia de este derecho es impresionante y la expansión de las ciudades se está realizando precisamente en zonas ejidales o comunales, de tal manera que los conflictos son de naturaleza agraria y los abogados o abogadas que se enfrentan a una situación de esta naturaleza buscan otros caminos y no orientan este tema específicamente dentro de los tribunales agrarios. De hecho, incluso muchas otras autoridades desconocen exactamente cuál es nuestra función y bueno, pues esa es una pena y por eso felicito a la magistrada Maribel esta iniciativa de pues utilizar la tecnología, aperturar, ya estaba aperturado el canal, pero realmente generar esta difusión de eventos constantes cada semana y pues ha sido extraordinario. He estado escuchando a cada uno de los ponentes en las semanas anteriores y ha sido extraordinario. Y bueno, quiero también comentarles, bueno, exactamente, pues este es el libro, Las acciones en materia agraria, este libro que es como el bebé de uno, va en crecimiento, evidentemente, porque pues apenas es el primero, me refiero, en esta materia, ese es realmente el segundo. El primer libro es este otro, el Manual del Juicio Agrario, y este libro lo escribí como objetivo fundamental para que sirviera como manual para los servidores públicos de los tribunales agrarios y de la Procuraduría Agraria. Y bueno, desgraciadamente no ha sido así. Muchos, ahí nos hemos enfrentado a muchas situaciones especiales. Quiero decirles algo que es muy importante. El aspecto sustantivo que es la materia propiamente del derecho agrario es relevante, evidentemente es una especialidad, pero en los juicios, al enfrentarse una persona a un juicio, necesita conocer del derecho objetivo, de tal manera que es fundamental este libro. Y pues ahora que nos impone el reto la magistrada presidente de 30 años sin rezago agrario, pues evidentemente tendremos que ser muy puntuales en el manejo de los procedimientos en este sentido. Los procesos son fundamentales para evitar dilaciones procesales innecesarias y obviamente el resultado y el conocimiento de la materia pues también va a ser vital para cada uno de nosotros como personal de los órganos jurisdiccionales y como pues los abogados
para el momento de sus planteamientos. Y bueno, en este sentido, ya adicionalmente, pues agradecerle también a los magistrados del Pleno exactamente este dinamismo que han implementado en todos los órganos jurisdiccionales para efectivamente ir utilizando las nuevas tecnologías y pues aunque estamos en un proceso de austeridad en general, pues no nos está limitando efectivamente tener esta comunicación directa con todos ustedes. Por un lado, con todos los compañeros, ya se realizaron la reunión nacional de magistrados que decían, pues, ¿cómo vamos a hacer una reunión? Claro que sí se puede y lo hace la magistrada presidente con esa iniciativa a través de estos vías de estas vías de comunicación, estos medios de comunicación digitales. De tal manera que es una cuestión extraordinaria realizarlo. Y bueno, quiero comentarles, pues ya aterrizando efectivamente lo que constituye esta obra jurídica, como les comentaba, es el complemento, el seguimiento exactamente a esta primera obra. ¿Por qué? Porque, y quiero decirles esto, ¿cómo nace? O sea, yo tengo, para hacer una pequeña semblanza curricular muy rapidito, yo no nací en los tribunales agrarios, me refiero, yo vengo del Poder Judicial Federal, del Poder Judicial del Estado de Puebla. Yo fui secretario de Estudio y Cuentas, secretario de Acuerdos, allá fui actuario, es más, empecé como oficial, empecé como actuario, después tomé unas plazas de oficial judicial en los juzgados de distrito, después pasé a un tribunal colegiado como actuario, paso también a los juzgados civiles como secretario, y esa experiencia que tiene que ver mucho con el aspecto procesal. Cuando nos trasladamos en mi primera adscripción, precisamente con mi amigo el doctor Jorge Gómez de Silva, que está aquí presente, a quien le mando un afectuoso saludo, siempre, este es uno de mis grandes maestros, él es uno de mis grandes maestros, y obviamente al doctor Ponce de León, que también me hizo la primera invitación para entrar a los tribunales agrarios. Son dos de los grandes extraordinarios maestros que tiene todavía los tribunales agrarios, y la verdad, yo los felicito a ellos, y precisamente constituyó para mí un reto seguir sus pasos. Porque los dos son autores de libros. El doctor Gómez de Silva, que tiene su tratado de Derecho Agrario, y decir, cuando en su prólogo de su libro dice el doctor Sergio García Ramírez, cuando leí tratado dice, no, es un reto, y cuando lo leyó efectivamente lo hizo. Y efectivamente el doctor Gómez de Silva hizo un tratado de Derecho Agrario. Y bueno, en este sentido, yo pues humildemente empecé con algo un poquito diferente y quería hacer algo pragmático. Yo soy doctor en Derecho licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Derecho por la Universidad de Tlaxcala y doctor en Derecho por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. Y he estado en distintas partes de la República, desde el centro, sur, sureste, y ahora en el norte, aquí en Guasave. Y esto me permite dar una cultura jurídica pues un poco más amplia, y por eso es lo que yo plasmo efectivamente en este libro. O sea, las experiencias que efectivamente me aportaron personas como el doctor Gómez, como el doctor Ponce de León, como Rubén Gallegos, como Rubén Gallardo, que también es autor de libros, mi amigo también Aldo Saúl, que por ahí está presente también, otro gran autor de libros en materia agraria. Bueno, todos ellos efectivamente han hecho en mí la persona que soy actualmente. Y obviamente, pues a mí me interesa mucho no solamente la transmisión de los conocimientos, sino que efectivamente nos constituyamos. Yo siempre he señalado que los juzgadores y los abogados somos instrumentos de justicia. Y en este sentido, si nosotros lo valoramos bajo esta perspectiva, para ser instrumentos de justicia, como lo dice perfectamente la magistrada Maribel cuando ha expuesto en materia de ética, dice, cuando trabajamos con ética, implica, y así refiriendo a Luis Vigo, dice, es la excelencia, trabajando en excelencia, y para alcanzar la excelencia necesitamos efectivamente dos cosas. Primera, tener una preparación constante, y segundo, trabajar con espíritu de servicio. Esos son los dos aspectos que tendremos que realizar para ese objetivo. Ahora, esta obra jurídica, como ya digo, no tendría yo mucho que hablar, porque efectivamente en las cápsulas pues hacen un resumen de esos aspectos fundamentales que tiene la obra, y yo pues les encargaría a todos ustedes que efectivamente la lean. No se trata de comprar un libro, se trata de leerlo y de estudiarlo.
porque muchos abogados tienen extraordinarios libros aquí en la parte de atrás, en sus bibliotecas, pero no los leen. Y eso no sirve, eso no sirve. Yo efectivamente soy doctor en Derecho, pero diría, ¿soy académico? Sí, claro que efectivamente sí. Y eso lo demuestro escribiendo. Pero práctico como al momento del ejercicio, al momento de la aplicación, y efectivamente eso es lo que transmito en este libro. Evidentemente, para conocer el derecho agrario tenemos que transitar, por un lado, por la parte de la historia. O sea, nosotros somos México a través de nuestra historia, de tal manera que es evidentemente lo bonito del derecho agrario es el derecho nacional. En este sentido, por eso tuve que transitar en esos 3 primeros capítulos sobre la historia de México y después, obviamente, entrar al derecho objetivo para el efecto de establecer qué es la acción. Tomo algunas muestras de lo que era el anterior libro para efectivamente aplicar. Ahora sí, enlazar las dos, el derecho sustantivo y el derecho objetivo para el efecto de plasmarlo en 1 hora. Y primero empecé con obras, acciones de carácter colectivo. Y aquí quiero decirle un poquito, no creo que es lo mismo, pero sí retomo. Aquí, por ejemplo, tengo este libro de Tratado de las Acciones Civiles del maestro Eduardo Palleres, que efectivamente para mí, cuando yo estaba en los juzgados civiles, cuando estaba allá en los juzgados de distrito, pues lo estudiaba y decía, híjole, qué valioso es tener efectivamente un libro de esa naturaleza. Y cuando ya estoy acá en los tribunales siempre decía, creo que hace falta una obra que efectivamente sea sencilla, que sea flexible y que permita enlazar esa parte de la ciencia jurídica con la práctica, de tal manera que esta obra está en ese contexto. Y entonces empiezo a analizar evidentemente las acciones colectivas y una vez que ya transito con ese aspecto de las acciones colectivas, aquí me parece algún tema muy interesante, por ejemplo, el reconocimiento de las comunidades como mi amigo el maestro Félix Corso, que fue mi compañero allá en Campeche y después primero en Quintana Roo, luego en Campeche y posteriormente en Tustepec, Oaxaca, así es que por eso él conoce perfectamente todo ese transitar que tenemos en los órganos jurisdiccionales. Y bueno, ahí esta parte del reconocimiento de la comunidad es una parte muy sensible porque ¿cómo es posible que todavía existan efectivamente procedimientos de reconocimiento de comunidad? Y existen porque efectivamente hay superficies consideradas como terrenos nacionales donde hay asentados grupos indígenas. Entonces, pero evidentemente tiene sus particularidades y bueno, ahora existe por ahí un proyecto, ¿no?, del reconocimiento de los grupos indígenas y de los territorios, ¿no? Aquí no nos cuadra a nosotros los abogados cómo manejar ese aspecto de las comunidades de hecho con las comunidades de derecho como lo manejamos nosotros acá en los tribunales agrarios y bueno, será un reto. El derecho es evolución, el derecho es una ciencia jurídica dinámica de tal manera que si no estamos actualizados, si no estamos en esa constante preparación, nos vamos a ver superados. Evidentemente, fíjese, este libro ya tiene un poco más de 2 años que lo escribí, obviamente pasó la pandemia y pues se retuvo ahí un tiempecito ahí en la editorial porque pues también pararon, todo paró el año anterior y bueno, este año ya se retoma, se reinicia. Y bueno, esa parte de esas acciones colectivas son relevantes, pero ahora también lo que es la mayor cantidad de asuntos que tienen los tribunales agrarios, que son acciones individuales, ¿sí? Y entonces eso están retomados en los últimos capítulos, ¿no? Los conflictos individuales, los conflictos fundamentalmente de prescripción, de los conflictos de nulidades de cesiones de derechos, los conflictos de sucesorios, los conflictos posesorios y muchas de estas acciones luego dicen, es que son acciones agrarias. Efectivamente, yo digo, las acciones son acciones procesales, ¿sí? Ahora, en materia agraria, aplicadas al derecho agrario. Pero la acción en sí es una acción procesal.
de tal manera que debemos visualizar nosotros como abogados efectivamente siempre ese aspecto que todas las acciones en sí, ya sean ejercitadas ante un tribunal de justicia administrativa, un juzgado civil, un juzgado de distrito, son acciones procesales, e incluso el juicio de amparo es una acción procesal en sí, con sus particularidades del procedimiento que protege efectivamente los derechos humanos en materia de amparo. ¿Qué pasa con la cuestión agraria? Es exactamente lo mismo. Por eso, de alguna manera, retomo esa parte de lo que son las acciones en sí y las aterrizo con las particularidades de nuestra materia. Y lo que efectivamente hace, desde que yo escribí exactamente este primer libro, antes estaba yo escribiendo el libro, yo le comentaba a la magistrada Maribel que iba yo a estar escribiendo este libro y me dice, pero por favor, ponga sus opiniones, me decía. Ay, claro que sí, de eso se trata. Y así lo hice en ese primer libro y en este segundo libro, pues de alguna manera, muchas de las acciones que ahí están tratadas con mis opiniones. No soy el doctor, no soy realmente alguien que realmente tenga la sabiduría o la sapiencia. Exactamente es la primera aportación que como servidor público hago a la sociedad, a todos ustedes, pero aquí la parte más importante, ¿cómo podremos abonar efectivamente a la cultura jurídica y a la cultura jurídica agraria con la opinión de todos ustedes? En este sentido, yo ahí les pido de favor, ya esto de estar aportando a través de libros, lo estoy haciendo, pero también lo estoy haciendo a través de las nuevas tecnologías. Tengo mis redes sociales en una comunidad jurídica llamada Abogados en Acción. En esta comunidad jurídica tengo una fanpage de Facebook, un canal de YouTube como Abogados en Acción y también un medio de comunicación de Telegram y de Instagram, para que yo me tenga en contacto información a la gente que requiera efectivamente conocimiento en este sentido. Y bueno, la parte fundamental ahí en este aspecto efectivamente, y lo señalo en el prólogo del libro, el libro tiene que ver con el derecho en acción. Efectivamente, no solamente tener el conocimiento teórico, sino ponerlo en práctica para que se cumpla ese objetivo que yo les decía de ser un instrumento de justicia. ¿Sí? El derecho en acción implica ese aspecto, que todos nosotros, y ustedes, cada uno de ustedes, a todos los magistrados que veo aquí, a Elías, a Erika, a la licenciada Catalina, a mi tocayo Rubén, aquí a Jesús, aquí a mi amigo a Juan, ahí estoy viendo, Benjamín, todos ellos tienen exactamente esa característica, están llevando efectivamente su aspecto de conocimiento teórico a la práctica y lo hacen en cada una de las sentencias y eso es extraordinario. Pero también el personal de los tribunales, los secretarios, los jefes de jurídico, todos los jefes de control, todo el personal, incluso el personal operativo que también apoya a nuestro servicio, vamos a buscar efectivamente aportar cada uno de nosotros ese granito de arena para efectivamente lograr la pieza fundamental de ser instrumentos de justicia. ¿Y qué mejor? Dice que justicia pronta, efectivamente es justicia pronta, sí es justicia, justicia retardada deja de serlo. Y por eso es el reto de la magistrada Maribel para el próximo año, 30 años sin rezago, y creo que vamos a tener todos este reto de hacerlo. Obviamente habrá algunos asuntos complejos, difíciles de tratar para efectivamente lograr que se haga, pero cada uno de ustedes, yo les pido su opinión. Léanlo, por favor, no nada más lo adquieran, léanlo y denme a conocer su opinión. Yo no estoy de acuerdo, es más, aquí hago referencia por ejemplo, a Marco Antonio Díaz de León, otro gran amigo, otro gran autor de libros,
sobre sus libros y digo, no comparto su opinión en este sentido. Lo mismo que lo hago con la opinión de Gómez de Silva, o sea, si yo no comparto su opinión, lo señalo en la obra y yo les agradecería a cada uno de ustedes me haga saber cuáles son las opiniones una vez que hayan leído para poder abonar efectivamente a algo mejor que pueda aportar a la sociedad algo muy valioso. ¿Por qué? Porque el derecho es evolución, va creciendo y vamos creciendo nosotros cada día con esta comunidad. Les agradezco mucho a todos ustedes estar presentes, la verdad, y bueno, pues aquí estoy para atender cualquier cuestión. Les agradezco mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Sileski. La verdad es que nos queda sorprendido de todo lo que menciona y por supuesto que vamos a darnos a la tarea de leer con detenimiento y hacer los comentarios correspondientes. Pero no sin antes, quiero que me apoyen a escuchar con atención la semblanza curricular del autor y por supuesto para que nos demos la idea de la experiencia que tiene y de la grandeza que tiene la obra por esta gran experiencia con la que cuenta. La semblanza, el doctor George Rubén Sileski Mata es originario de la ciudad de Puebla, en donde cursó la licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo el grado de maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Tlaxcala y el doctorado en Derecho por el Instituto de Formación de Investigaciones Jurídicas de Michoacán, obteniendo sus grados con mención honorífica. Ha sido servidor público de los tribunales agrarios desde 1993 y en el año 2010 fue designado por el Senado de la República como magistrado agrario. Actualmente adscrito al Tribunal Agrario del Distrito 27 con sede en Guasave, Sinaloa. De igual manera, ha sido catedrático y ponente en distintas universidades públicas y privadas del país, como la Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de Baja California, Escuela Libre de Derecho de Puebla, Universidad de Quintana Roo, entre otras, sobre temas como derecho agrario, derecho ambiental, teoría general del proceso, derecho constitucional, derecho de amparo e introducción al estudio del derecho. Ha escrito diversos artículos sobre derecho ambiental y derecho agrario en distintas revistas especializadas, como la misma revista de los tribunales agrarios, y es autor de los libros Manual del Juicio Agrario y Las Acciones en Materia Agraria, editados por la editorial Porrúa. Este último tiene como fin ser un complemento de la primera obra, orientada fundamentalmente a abogados con alguna experiencia jurisdiccional. Sin embargo, como la primera, será un referente en la cátedra de Derecho Agrario que se imparte en algunas universidades por su actualidad y sencillez de exposición. De igual manera, es creador de la comunidad jurídica Abogados de Acción, cuya misión es transformar licenciados en Derecho en profesionales jurídicos de excelencia y con sentido social, y comparte sus conocimientos a través de las cápsulas jurídicas de las plataformas Facebook y YouTube en la página o canal de Abogados de Acción. Entonces, esta es la semblanza de este gran autor y por eso esta gran obra. Muchas felicidades, doctor. Ahora, si les parece, tiene muchos saludos aquí en el chat. Doctor, muchas felicitaciones. Vamos a leer algunas. Aquí nos dicen Concepción Velázquez, buenos días. Rebeca, buenos días. Catalina Alfaro, excelente viernes de derecho. Saludos, le manda saludos desde el Tribunal 35. Desde Campeche, Sosa Ami. Lo saludan al licenciado Félix, también de su cápsula desde Campeche. Saludan también desde Tecpan de Galeana, Guerrero. Saluda también Juan Carlos Sánchez. Saluda a la doctora Rosalba. Saludos a todos los magistrados desde el TUA 22. Lo felicitan también a la licenciada Naya por la cápsula. Y vemos aquí algunas felicitaciones al licenciado George. Leopoldo de la Cruz lo felicita mucho por esta gran obra. Y bueno, también aquí se interesan que dónde pueden adquirir o dónde pueden pedir las dos obras a la vez. Bien, gracias. Si me permites, efectivamente puedes, como es esta obra, si lo pueden observar, está editado por Editorial Porrúa, de tal manera que la Editorial Porrúa tiene su página web
y ahí pueden comprar las 2 obras jurídicas o todas las obras de la editorial Porrúa, que si ustedes adquieren 5 obras de la editorial Porrúa, se las envían gratis a su domicilio. Así es que con 5 libros que compren la editorial Porrúa, no soy comerciante, pero ahí está la cápsula. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos leyendo un poco las felicitaciones. Lo felicita Yanit Carranza García. Excelente obra también de Leonides Cayetano. También Rafael Rodríguez también lo felicita. Y bueno, vamos a hacer algunos comentarios que tienen dudas por aquí. Si gusta, doctor. Una de las preguntas que hacen por aquí es ¿qué le inspiró a realizar esta obra? Y mire, que eso sí es bueno, ahí refiero. Yo creo que todos los que escribimos algún libro tiene que ver con el aspecto de trascendencia, ¿no? Cuando dicen que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Claro. Esas 3 son cuestiones significativas para la trascendencia. Uno deja algo para el futuro. Pero también tiene que ver con otro aspecto que es muy, muy importante al margen de esa trascendencia. Yo señalaba quienes me motivaron a escribir con mayor ímpetu mi primera obra, exactamente eran los abogados malos, los que realmente no sabían y hacían las cosas pésimo. Y entonces le dije, permíteme, yo incluso personal de los tribunales, y le decía a mi personal, oye, mira, las cosas deben ser así, las cosas deben así, es que esto, y te traigo un libro. Y entonces dije, bueno, no le voy a traer todas las obras jurídicas que he leído, mejor las compendio en uno solo y así se las paso. Y entonces eso es lo que motiva de alguna manera el perfeccionamiento del trabajo, porque algo que me ha parecido increíble, y precisamente por eso nos impone el reto a la magistrada Maribel, de que efectivamente todos los procedimientos que realizamos ante los órganos judiciales deben ser rápidos. Sabemos que evidentemente hay algunos asuntos que requieren de particulares de una especialización, como la materia pericial, ¿no? Pero en realidad, si los abogados desde antes establecieran una estrategia jurídica clara y precisa, y nosotros como órgano jurisdiccional estuviéramos lo suficientemente capacitados, los secretarios, los jurídicos, todos, estaríamos siendo verdaderamente eficaces. Por eso es muy importante lo que está haciendo ahorita esta presidencia, porque ya está capacitando, dices, no se podía capacitar, tenía que ser, ¿no? Ya se está capacitando, ya están los cursos actualmente de capacitación para secretarios, ya los está haciendo, la doctora Rosalba lo está, como parte del Centro de Estudios de Justicia Agraria, ya está haciendo eso, y eso es muy importante, pero no solamente los cursos en línea, tiene uno que leer, es muy importante. Entonces, a mí, yo creo que eso es lo que más me motivó. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por aquí hay otra inquietud que dice que ¿cuál es la acción agraria que más es interesante para usted? No hay una que así específica, alguna acción. Yo creo que la acción más compleja es la de conflicto por límites. Y el doctor Gómez de Silva no me va a dejar mentir, es una de las acciones que él hace referencia en una de las sesiones anteriores, es la más compleja. Pero acá tiene que ver con el conocimiento del manejo de la prueba pericial que exactamente toco acá. Y entonces esa parte es fundamental. Ahora, cuando no hay exactamente los vestigios para identificar las mojoneras, pero siempre hubo puntos específicos cuando se tienen las carteras de campo y las planillas de cálculo, efectivamente ya puede tener elementos donde empiezan exactamente a realizar los trabajos los topógrafos, ¿no? Los trabajos de agrimensura se inician ahí, y entonces creo que esa es exactamente una de las acciones que a mí me gusta, es muy compleja
Y precisamente por eso ahí refiero, me acuerdo que mi maestro Jorge Gómez de Silva me decía, explícales, y yo acababa de llegar a los tribunales y, perdón, me quedaba yo a entender. Entonces empezaba yo, cada vez que venía un topógrafo, ponía a platicar con ellos para que me dijeran, a ver, más bien explícame tú, y ya yo lo puedo entender y después aterrizar, porque tal vez los técnicos lo manejan de una manera y nosotros tenemos otro lenguaje, y de eso se trata efectivamente la obra, aterrizar en un lenguaje e incluso ciudadano, de qué se trata una mojonera, de qué se trata un vértice, ¿verdad? Ahí lo toco. Muchas gracias, doctor. Siguen las felicitaciones aquí en el chat por parte de Fabiola Hernández. Felicita al doctor Sileski, Catalina Alfaro, Delfino Ramos. Muchas felicidades al doctor Sileski. Jesús Cruz Hernández. Bueno, siguen muchas felicitaciones para usted, doctor. Y por último, hacemos otra inquietud más. ¿Qué opina usted respecto a que un ejidatario solicite la acción de restitución de tierras de una parcela cuando solo compete a los núcleos agrarios? ¿Tiene derecho a la suplencia de la queja? Naturalmente la suplencia de la queja tiene derecho a la suplencia por ser integrante del núcleo, y se equiparará de alguna manera la acción restitutoria, pero específicamente, y ese tema lo toco exactamente como la acción pauliana, que en materia civil así la denominan, pero que tienen efectivamente prácticamente los mismos elementos. Él tiene la titularidad de un derecho, nada más es el derecho de usufructo, pero ya está debidamente identificado en su certificado parcelario. En la parte de atrás aparece el plano con coordenadas geodésicas, y eso facilita muchísimo ese aspecto, de tal manera que no es una acción que pueda ser equiparada. Ahí toco esas particularidades en el libro, pero mejor, más que decírselos, los invito a que lo lean. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, la verdad es que nos deja mucha tarea con este libro, nos deja con sus comentarios, con las cápsulas. Creo que nos damos una idea de lo que tiene, de lo que contiene esta obra, que sin duda, los que ya nos dimos la oportunidad de darle una lectura, pero usted ya nos dijo, no solo es leerlo, sino también hay que estudiarlo. Entonces nos vamos a dar a la tarea de estudiarlo más bien a fondo, para dar nuestros comentarios y poder compartir algunas inquietudes. Y no, si tenemos algunas dudas, pues lo seguiremos molestando. Pero y también a mí me gustaría que los estudiantes que nos están escuchando, pues, o los que imparten las materias de derecho en alguna universidad, pues sí que simplemente siembren la inquietud en la materia agraria, porque muchas veces ya sea, incluso cuando yo estudié la carrera de derecho, la materia agraria era pues optativa. Entonces creo que ahora ya está, muchas veces ya ni está en la currícula de las universidades. Por lo tanto, esto es bien importante, dado de que los tribunales agrarios, la materia agraria, son los que conservan la paz social a nivel nacional, y dado que más del 51% del territorio nacional es propiedad social, sin duda se necesitará para cualquier obra de infraestructura longitudinalmente alguna superficie de propiedad social, y que los tribunales agrarios tienen que conservar la paz para que todo esto se pueda dar. Entonces, con esto concluimos esta presentación del libro. Doctor, le dejo, si tiene el uso de la voz, por si tiene algún otro comentario final. Adelante. Pues, en primer lugar, agradecer, obviamente, reiterar mi agradecimiento a la magistrada presidenta Mariel Méndez de Lara precisamente por esta iniciativa de los viernes de Derecho Agrario, y la invitación que me hace para participar en la presentación de mi libro. Y pues agradecer a todos ustedes, los magistrados que están presentes en este momento. Pues algunos sí madrugaron, otros ya están una hora más adelante. Y bueno, obviamente también invitarlos a todos ustedes a compartir. Efectivamente, ya como está en el canal de YouTube, se puede compartir a todos sus grupos, a todos sus amigos, esta participación y esta cápsula que se tiene, seguir difundiendo efectivamente la cultura jurídica agraria a través de los medios digitales, que son exponenciales. Y también, pues, ¿qué más decirles? No solamente compren el libro, sino que lo lean, lo estudien, y por último,
que para que yo pueda efectivamente sacar una segunda edición con la lluvia de ideas de todos ustedes, poder mejorar esta obra. Ese es el reto. Cualquier comentario, si me dicen, doctor, usted está perdido porque esto es así, me parece bien, puedo compartir su opinión y si no la comparto, lo citaré en la obra diciendo, fulano de tal me hizo el comentario en este sentido y compartiré o no compartiré la opinión, o ya el tema ya está superado por alguna jurisprudencia, también pudiera pasar, ¿verdad? Pero ese es el reto. Les agradezco mucho a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí damos el uso de la voz a la magistrada Lisset para que haga la entrega de los reconocimientos. Adelante, o si quiere hacer algún comentario, magistrada Lisset, adelante. Muchas gracias. Por supuesto, agradecemos la presencia el día de hoy del autor de la obra Acciones Agrarias, doctor y amigo George Rubén Sileski Mata. Gracias por su valiosa aportación, que sin duda con esta obra científica se enriquece nuestra literatura en materia agraria. Por supuesto, dar las gracias también a través de este reconocimiento a nuestra moderadora por su tiempo y colaboración, maestra Rosalba Hernández Cornejo, magistrada y querida amiga también. Agradecemos a los participantes también con la reseña del libro que hoy presentamos, con esta modalidad de cápsulas informativas. Licenciado Félix Corzo Ríos, quien se dio el tiempo de hacer una lectura de la obra y una reseña en relación al primer apartado, desde el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 42, en el estado de Querétaro. A la licenciada Nayanit Córdoba San Agustín, querida colaboradora también, y pues ha sido lectora también de obras, y en este sentido, darle las gracias también por su participación desde el estado de Hidalgo. Gracias a los compañeros magistrados y magistradas que se han conectado el día de hoy, nos han acompañado, al personal de diversas áreas de los tribunales agrarios, a las instituciones, a los colaboradores de diversas instituciones del sector agrario, tanto público como privado, abogados postulantes, estudiantes y en general al público y a la audiencia que se ha interesado en estos temas de derecho agrario. Los invitamos a participar el próximo viernes en la serie del mes de octubre, que también tiene contenidos muy interesantes en nuestra materia agraria. Les agradecemos su participación y doctora Rosalba, directora del CEJA, muchísimas gracias también por las facilidades para llevar a cabo este viernes de Derecho Agrario. Muchas gracias, magistrada, te agradezco mucho, pues obviamente esta visión para poder plasmar estas modalidades, pero te quiero decir que ya están listos los reconocimientos para que hagas entrega de los mismos, si nos podrías hacer el favor. Gracias, doctora. Doctor George Rubén Sileski, ante la presencia de la audiencia el día de hoy, reciba a nombre de los tribunales agrarios, de la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, este reconocimiento. Si lo podemos ver en pantalla, por favor. Rosalba. Bueno, creo que hay un problema técnico por ahí. Hacemos también la entrega del mismo reconocimiento por su participación y tiempo. La maestra Rosalba, ya apareció también en pantalla su reconocimiento. Maestra Rosalba, muchas gracias. Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 42 en Querétaro. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctora Rosalba. Muchísimas gracias, magistrada. Muchísimas gracias a todos. Al doctor Sileski, pues obviamente el reconocimiento, muchas preguntas,
Muchas felicitaciones por parte de sus compañeros magistrados, magistradas, de todos los que han estado interviniendo en todo esto. Sin más, pues les agradecemos mucho su presencia y nos vemos para el próximo viernes de Derecho Agrario, la próxima semana, que también se va a incursionar con la segunda, pues la misma temporada, pero Acciones Agrarias 2. Así es de que los esperamos. Muchísimas gracias a todos por su presencia y muy amables, de verdad, muchas gracias a nombre del Tribunal Superior Agrario, del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación y de la magistrada presidenta, pues obviamente sean pues bienvenidos y nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada Rosalba. Gracias a todos los magistrados y gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos, buen día a todos. Saludos, gracias. Felicidades, Rubén. Buen día. Gracias, mi querido Juan. Saludos. Bueno, muchas felicidades, un placer a cada uno. Todos Delfino. Dios les bendiga. Deja. Bonito día. Chao, Regino, un saludo. Saludos Gracias. a todos y cada uno de Erika. ustedes. El doctor Erika, un saludo. Gracias, magistrados, por su presencia a todos y a todas. Saludos, maestro Juan. Buen día. Regino, ¿cómo estás, magistrado? Bien, bien. Saludos a todos. Saludos, Regino. Magistrado